Bueno, según el anuncio que ponen en cada mañanera, el Tren Maya es un proyecto de desarrollo integral que coloca al centro a las personas, a las familias y a las comunidades. Con gran bombo y platillo se inauguró el Tren Maya. Llegó el primer vagoncito. Ahí lo estamos viendo, toda la infraestructura que se hizo para que llegara el primer vagón del Tren Maya, lo cual va a generar desarrollo, empleo y todo mundo feliz y contento. Esta es la imagen que recorrió el mundo entero esperando al Tren Maya. Pero oh surprise, ese Tren Maya estaba siendo empujado por un carrito, que aquí no se ve, pero hay otras imágenes donde se ve como un carrito va empujando al Tren Maya. Ahí se pueden ver, mira qué lindo, el carrito llevando al Tren Maya. Un vagón que parece como vagón del metro, pero pintado de verde. Ya admitió la Secretaría de la Defensa Nacional que por error humano hicieron mal un relleno. Este es un asunto que ha devastado la ecología, que no va a generar nada más que unos cuantos que van a tener mucho dinero para subirse a ese trenecito inaugurado, empujado por otro trenecito. Este es el famoso Tren Maya, el gran desarrollo empujado. ¿Dónde está el desarrollo? La violencia está en Toluca. El pulso de la violencia en su máxima expresión. Hace unos días, unas personas colgadas en un puente. Ahora, un comando llega e incendia, parte del mercado de la central de abastos de allá de Toluca y hay reporte de varias víctimas mortales. Es un asunto muy grave porque estamos hablando de la capital del Estado de México. Es un asunto muy grave porque ya saben que en el Estado de México hay un cambio de gobierno. Después de haber sido gobernado toda la vida por el PRI, ahora va a llegar una persona de Morena. Va a ser hasta septiembre, pero como que ya se están caldeando los ánimos a unos meses de un cambio de gobierno. Y aquí viene el reto, porque hasta el momento los gobiernos de Morena no han funcionado, ninguno, para controlar, para disminuir todo el tema de la violencia. Ahí está Michoacán, ahí está Tamaulipas, ahí está Guerrero, y ahí están otros más que simple y sencillamente son un ejemplo de que aunque haya alternancia, aunque haya transformación, esto no cambia. El asunto es que en Toluca generalmente protestas de violencia extrema, de un pulso de la violencia extrema que nos está llevando a entender qué es lo que está pasando. Ya sé que van a decir que es la pugna de los grupos, ya sé que van a decir que lo están investigando, ya sé que van a decir lo que quieran y manden. Como sea, ahí hay un gobierno, el de Alfredo del Mazo, que no ha respondido. Quizás por eso en el Estado de México, para que llegue la maestra Delfina a ver qué es lo que está haciendo. Pero el aviso ahí está. Y son avisos muy graves porque esto está sucediendo en buena parte del país. No podemos estar siempre contando historias de violencia porque no hay ninguna solución, no hay ningún cambio, no hay ninguna transformación, no hay ningún resultado. Toluca es hoy la capital de la violencia, el pulso de la violencia en su máxima expresión. Pero una violencia grotesca, una violencia que nos está avisando que algo va a suceder próximamente. Conste, y ahí les voy. Bueno, el tema de Chilpancingo sigue dando de qué hablar. Ese es el pulso de la realidad de lo que sucede en la capital del estado de Guerrero que gobierna Morena. Es un verdadero desastre. Esta manifestación provocada por grupos criminales donde participaron varios miles de personas. La gobernadora de Guerrero tampoco tiene nada que hacer ahí. La culpa no es de los medios, porque ellas culpan a los medios no tenemos la culpa la tiene la falta de gobierno,
la falta de atención, la falta de política, la falta de todo. Acuérdense todo lo que se vivió para que Guerrero fuera gobernado por Morena, desde Félix Salgado Macedonio, su hija y todo este relajo. Este es el ejemplo clásico de cómo es que grupos criminales gobiernan municipios, grupos criminales gobiernan estados. Y aquí la pregunta es, ¿quién gobierna a esos gobernadores? ¿Quién gobierna a esos presidentes municipales rebasados? Si la Guardia Nacional no puede, si la Secretaría de Seguridad no puede, si el propio López Obrador no puede, pues entonces la pregunta es, ¿quién puede? O sea, estamos en manos de criminales. Esa es la realidad. Este es el pulso de la falta de gobierno, el pulso donde la violencia es la que domina, donde ellos, los que hacen el mal, los delincuentes, hacen y deshacen a su antojo. Chilpancingo es un retrato del estado fallido en el que estamos viviendo. Bueno, pues revisando las cifras oficiales, recalco, oficiales, sobre el tema de los delitos y sobre el tema de los homicidios. Este es el pulso de los numeritos. Y bueno, pues según estos numeritos, el número de víctimas por homicidio es de más de 15,000 en el primer semestre de este 2023. No ha variado, es decir, no hay una mejora en esos temas. Los meses, más de 2,500 en enero, en febrero hubo menos porque tiene 28 días, en marzo 2,600, en abril bajó a 2,400 y cacho, en mayo volvió a subir a 2,600, en junio 2,536, es decir, seguimos con un promedio de prácticamente más de 80 homicidios todos los días en este país. Ha sido un rotundo fracaso. La estrategia no estrategia. Ha sido un rotundo fracaso todo lo que nos gastamos de nuestro dinero para evitar que haya estas cifras. Todos los apoyos sociales, todas las obras, las grandes obras, todos los proyectos y las famosas frasecitas de los abrazos, no balazos, y te voy a acusar con tu papá, y te voy a acusar con tu abuelito. No ha funcionado nada. Además hay que sumar todo lo que nos cuesta el sistema de seguridad, la Guardia Nacional, los distintos tipos de policías, etcétera, etcétera, etcétera. Y a esta cifra oficial de más de 80 y tantos homicidios diarios, durante el primer semestre del 2023, hay que sumar otras cifras que no están en estas cifras. Es decir, las cifras de los desaparecidos, las cifras de las fosas, las cifras de lo que sucede en el entorno que muchas veces no se convierte en numerito. Es decir, el tema Guerrero a lo mejor no es un número, pero sí es un acto de violencia. O en Michoacán, donde la violencia está a la orden del día. Pero también hay muchos estados que no tienen violencia. Sus cifras son 0, 1, 2. Entonces, esa es la pregunta que nadie ha respondido y que he hecho 1,000,000 de veces. ¿Por qué hay zonas del país donde la violencia es 0 y por qué hay zonas del país donde la violencia está a la alza? Esa es la parte donde hay que trabajar internamente para saber por qué ciertos estados o ciertas regiones están bien y ciertas regiones están mal. ¿Qué significa eso? Que la violencia está focalizada, que la violencia es en ciertos lugares, pero lo que también es cierto es que hay una falta total de resultados y una falta total de estrategia. No se puede gobernar con numeritos. El pulso de los numeritos no nos lleva a ningún lado más que al fracaso sexenio tras sexenio. Ahí les voy. A ver, ya déjense de fregaderas, ya déjense de fregaderas. Se murió una niña de 6 años prensada en un hospital del Seguro Social.
Ese es el maldito tema, porque todo el mundo, no, es que fue los del elevador, es que nosotros avisamos, es que el camillero se equivocó, es que nada. Era una niña con dengue que ahorita tendría que estar recibiendo una atención médica y ahorita está muerta. Ese es el tema. El deporte nacional de este país es echarle la culpa a los demás. Sí, todo el mundo tiene la culpa. El director de este hospital, porque no sabía qué onda. A lo mejor hasta el que sea. Pero ya, ¿cuándo vamos a tener un servicio de salud decente en este país? ¿Cuándo lo vamos a tener? Sabemos que no es el único hospital en este país del Seguro Social que los servicios no sirven. Servicios que son denigrantes. Ya está López Obrador diciendo que somos como Dinamarca. Nunca vamos a ser como Dinamarca. Tenemos servicios de salud pésimos. Tenemos empleados que son tratados mal. Tenemos pacientes que son tratados mal. Ya déjense de echar la maldita culpa. Asuman su responsabilidad. Aquí hay responsables, empezando por el director del Seguro Social, que ya debe de irse, el director de ese hospital y todos los que intervinieron. No puede quedar impune una niña de 6 años que debió ser atendida en un hospital del Seguro Social. Está muerta. Este es el pulso de la negligencia. Los culpables deben de pagar por lo que hicieron. No se puede quedar así, porque todos sufrimos con un maldito Seguro Social que nunca va a ser como Dinamarca. Pues no es nada menor lo que está pasando en estos momentos en este país. Estoy hablando de lo sucedido en Guerrero, de lo sucedido en Michoacán, de lo sucedido en Jalisco y en muchos otros lugares del país. Y para colmo de males, ahora sí que para ponerle más limoncito a la herida, el pulso de la investigación. Y me refiero al FBI, que ha puesto en la mira a los grupos organizados mexicanos y está abriendo la posibilidad de 300 investigaciones que tienen que ver con este tráfico de fentanilo. Es un tema del que ya hablamos en el Pulso hace ya varios meses. De hecho, fuimos los primeros que pusimos este tema en la agenda porque prácticamente no se le ha hecho caso a este asunto que para Estados Unidos estamos hablando de una prioridad por el número de personas afectadas, por el número de intoxicados, por el número no solamente de las muertes, que son más de 100,000, sino por todo lo que hay alrededor de todo esto. Nos hemos quedado en la pausa con este asunto que para Estados Unidos es prioritario por las víctimas en todos los niveles. Así que estamos hablando de prácticamente de una declaración de guerra del FBI, por lo tanto estamos hablando de las autoridades de Estados Unidos contra los grupos organizados. Ya va siendo hora que pongamos atención a todo este asunto, porque lo estamos viviendo en nuestro propio territorio. Lo que pasó en Jalisco solamente puede semejarse a una historia de terror, de terrorismo. Y lo mismo pasa en otros lugares del país. Ya están utilizando armamento muy sofisticado, están utilizando una serie de tácticas que solamente pueden parecerse a lo que es una guerra. Estamos en una guerra, y eso hay que decirlo, una guerra que estamos perdiendo, una guerra donde aparentemente no pasa absolutamente nada. Las distracciones son bonitas, pero ojo, las distracciones no evitan que suceda lo que está sucediendo en estos momentos en este país. Y en estos momentos está ardiendo gran parte del país por los grupos organizados. O se pone orden o se pone orden, porque no vamos a permitir que otros, me refiero a Estados Unidos, ponga orden en nuestro propio país. Es una situación grave, es una situación que parece que no pasa, pero que pasa.
Y más allá de la corcholatiza, más allá de lo que suceda en ese entorno, es una realidad. El pulso de la guerra, el pulso del peligro, el pulso de la violencia que ha llegado a límites que ni siquiera habíamos imaginado. Ahí les voy. 8 asesinados en el caso del call center de Zapopan, 6 asesinados en el caso de este acto de terror en Tlajomulco. Son 14 muertos. 14 muertos. Porque tan solo hablando de estas dos lamentables historias, donde está involucrado alguno de los grupos organizados, no hay respuesta clara y contundente. Es decir, no sabemos quién mató a los del call center y hasta el momento no sabemos qué va a pasar con este caso de Tlajomulco. Estamos hablando de víctimas mortales, estamos hablando de familias desmembradas, estamos hablando de ataques que sobrepasan cualquier tipo de imaginación y cualquier tipo de acto. Es urgente que la Fiscalía responda ante estas necesidades de justicia. Ya es momento de que las promesas se cumplan. Mientras no haya resultados, la impunidad sigue ganando estos actos de terror. No hay que normalizarlos, hay que rendir cuentas y la Fiscalía de Jalisco no lo ha hecho. Más atrás podemos hacer otro recuento de las deudas pendientes que tiene la Fiscalía de Jalisco. Por eso, ¿en qué momento va a haber una rendición de cuentas? ¿Cómo van las investigaciones? ¿Bajo qué condiciones? La única persona detenida de resultados, más el apoyo que puedan tener los diferentes niveles de gobierno, tanto estatal como federal y municipales, es momento de exigir justicia. Es momento de que ya sepamos qué demonios está sucediendo en Jalisco. Porque no puede ser que la Fiscalía se quede nada más así, no dan reportes, no dan soluciones. Son 14 muertos, entiéndanlo, 14 muertos por actos de terror y no hay detenidos. La Fiscalía de Jalisco tiene que dar resultados. Ya, no exageren, es lo que dice López Obrador en la mañanera, lo que pasó en Jalisco, lo que pasa en Guerrero, lo que pasa en Michoacán. Estamos los medios exagerando, así que ya, a la fregada todo eso, no hablemos más que de lo importante que ocurre en este país, como pues un gatito que anda paseándose en la mañanera, o esta señora que llegó arrodillada para darle un monito a López Obrador. Eso es lo importante. Qué curioso, esta señora sí pudo entrar, entregarle el monito y no dejaron entrar a Xóchitl Gálvez y a partir de ahí se ha armado todo este asunto. Fíjense cómo la mañanera nos presenta un mundo que no existe, un mundo donde todo es felicidad, donde todo es armonía, claro, siempre y cuando no critiques a López Obrador. Porque está prohibido criticar a López Obrador, porque entonces pues no formas parte de este grupo selecto que alaban, se le rinden lamebotas del presidente. El problema de este país es que López Obrador no es un showman, no, López Obrador es el jefe de Estado, es el presidente de un país. Y no solamente es que se pongan a cantar, no es solamente que hagan shows, no es solamente que hagan estos montajes de alguien ahí arrodillado, es el contenido que hay en todo este asunto. Un contenido que divide, acá están unos y acá están otros. Un contenido donde solamente existe una verdad y nada más que la verdad y se acabó el asunto. La mañana se ha convertido en un auténtico peligro de México, porque hay miles de personas que lo ven y creen que esa es la realidad.
Ahora sí que está peor que la casa de los famosos, porque simple y sencillamente remite un asunto que no existe. Sí, de repente hay alguna que otro contenido interesante, de repente aparece ahí algún periodista que hace algo interesante, pero es nulificado, así de sencillo. Hoy la mañanera se ha convertido en el show anti-Xóchitl, todo lo que pase y todo lo que se diga en el entorno de anti-Xóchitl. Pero lo demás, lo que ocurre en la vida diaria, los verdaderos problemas, las filas enormes para tener la tarjeta de bienestar, eso, ¿a quién le importan? Los asesinatos diarios, ¿a quién le importan? Las masacres, ¿a quién le importa? Que los grupos organizados estén más organizados y estén haciendo lo que se les pegue la gana, eso no importa. El chiste es el show. Y cuando un país se convierte en un show, con un showman que no es jefe de Estado, por eso, simple y sencillamente nos desvían la atención. No seamos exagerados. A final de cuentas, en este país, los muertos van a seguir muertos. Ese es el mensaje de un showman que a veces es presidente. La basura en su lugar y en un lugar de Oaxaca decidieron que el mejor lugar para tirar la basura era el Palacio Municipal y la casa del presidente municipal. Esto sucedió en un lugar de Oaxaca, pero que ejemplifica lo que sucede en distintos lugares. Principales labores, la número 1 es recoger la basura. ¿Cuál es el problema en este lugar de Oaxaca? Pues el problema es que llevan más de un mes sin que haya recolección de basura, porque pues en este lugar pues simplemente trataron de hacer un negocio quitando el tiradero y entonces, motivados o movidos por el cabildo de este sitio, pues decidieron ir a la casa del presidente municipal y como no la recogen, pues ahí te va la basura. Y también fueron al Palacio Municipal. No estoy dando ideas, pero esto ejemplifica justamente el gran problema que tenemos en este país. Miren, yo sé que estamos preocupados por las corcholatas, por los títeres, por lo que va a suceder con la economía, por las guerras, por los atentados, por la violencia, pero para nosotros uno de los principales problemas es precisamente el de la basura. Justamente en este día lo estamos sufriendo en Guadalajara porque pues se inundó media Guadalajara y como siempre las autoridades no hacen absolutamente nada. Hay conflictos muy serios también aquí en Guadalajara con el tema de los tiraderos, de no saber exactamente dónde depositar esa basura. Los puntos limpios, que como los llaman aquí en Guadalajara, están bastante sucios, no sirven de nada. Los presidentes municipales deben de entender que esta es una de sus principales maneras de atender a la gente que votó por ellos, pero no hacen caso. Lo que les importa es el negocio. Aquí dentro hay varias cosas importantes, me refiero a este lugar de Oaxaca, donde el presidente municipal quiso hacer negocio, el cabildo dijo que no, la gente está afectada, dijeron pues vamos a tirarle, etcétera. Ese es el tema. El tema es que para nosotros los ciudadanos no hay servicios. Para nosotros los ciudadanos estamos olvidados. Nosotros los ciudadanos dependemos de las indecisiones de esos municipios que no trabajan ni en Oaxaca, ni en Jalisco, ni en Querétaro, ni en ningún lugar del país. Este es el ejemplo de lo que tenemos que hacer para que se pongan a trabajar los malditos, ¿o para qué? La basura va en donde va la basura. Ya dejen de hacer malditos negocios. Ahí está la prueba de que la gente, movidos o no movidos, acarreados o no acarreados, están poniendo el ejemplo. Pónganse a trabajar y tiren la basura donde debe de ser. Lamebotas del presidente. El problema de este país es que López Obrador no es un showman. No,
López Obrador es el jefe de Estado, es el presidente de un país, y no solamente es que se pongan a cantar, no es solamente que hagan shows, no es solamente que hagan estos montajes de alguien ahí arrodillado, es el contenido que hay en todo este asunto. Un contenido que divide, acá están unos y acá están otros. Un contenido donde solamente existe una verdad y nada más que la verdad, y se acabó el asunto. La mañanera se ha convertido en un auténtico peligro de México, porque hay miles de personas que lo ven y creen que esa es la realidad. Ahora sí que está peor que la casa de los famosos, porque simple y sencillamente remite un asunto que no existe. Sí, de repente hay alguna que otro contenido interesante, de repente aparece ahí algún periodista que hace algo interesante, pero es nulificado, así de sencillo. Hoy la mañanera se ha convertido en el show anti-Xóchitl, todo lo que pase y todo lo que se diga en el entorno de anti-Xóchitl. Pero lo demás, lo que ocurre en la vida diaria, los verdaderos problemas, las filas enormes para tener la tarjeta de bienestar, eso, ¿a quién le importan? Los asesinatos diarios, ¿a quién le importan? Las masacres, ¿a quién le importa? Que los grupos organizados estén más organizados y estén haciendo lo que se les pegue la gana, eso no importa. El chiste es el show. Y cuando un país se convierte en un show, con un showman que no es jefe de Estado, por eso, simple y sencillamente nos desvían la atención. No seamos exagerados. A final de cuentas, en este país, los muertos van a seguir muertos. Ese es el mensaje de un showman que a veces es presidente.